Shalom, shalom, amadas bendiciones. Vamos a dar inicio a la segunda parte del curso de identidad 2, pero vamos a empezar entregando este tiempo al Eterno. Abacados, precioso, maravilloso. Estamos aquí en esta tarde, Padre, dándote nuestras vidas, poniendo nuestras vidas en tus manos y clamándote, Rey, porque seas tú usándonos, porque seas tú usando nuestra boca, porque seas tú direccionando este tiempo. Ponemos en tus manos, Padre, todos nuestros amados hermanos que van a entrar en este momento, nuestra hermanita Fabiola y todos los que se van a ir añadiendo, los que van a ver esta clase en un tiempo diferido. Padre amado, sé tú dándonos ese entendimiento, dándonos el conocimiento, revelándonos lo que tú quieras revelarnos a través de esta enseñanza que tú traes hoy para tus hijos. Nosotros, mi amado Rey, solo somos instrumentos tuyos. Te clamamos y te suplicamos que seas tú usándonos y que seas tú direccionando este tiempo. Gobierna tú conforme tu perfecta voluntad, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Ve amén. Bueno, el tema que vamos a tratar es las Moadim. Vamos a tratar la segunda parte de las Moadim, pero pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son las Moadim y la primera parte de las Moadim. Pues ya habíamos hablado de que la Moadim significa los tiempos de Adonai, las fiestas solemnes de Adonai, y pues son Mikra Kodesh, son santas convocaciones. También vimos que la primera fiesta con la que empezamos es la fiesta de Pesa, que es el día 14 en la tarde, cuando se hace el sacrificio de Pesa. Después de iniciar la fiesta de Pesach viene la fiesta de Har Matzot, que son panes sin levadura, que comienza el día 15. Y esta fiesta pues dura 7 días. El 15 también es cuando se come el cordero de Pesach. Entonces se dice que Pesach y Har Matzot, algunos dicen que sería como la misma fiesta. La toman muchas veces como una sola fiesta, pero pues en realidad es otra festividad. Entonces está Pesach, 14 de Aviv, este mes fue llamado en la Torah Aviv, pero conocido después también como Nisan. Y aquí es donde, cuando Yeshua fue sacrificado. Hag Maxog, entonces el 15 de Aviv, los 7 días. Y continuamos con Omer Reshit, cuando se eleva el Omer, la traducen como gavilla, pero en sí es una medida grande del grano que se ata en manojos. En esta moed es la primera gavilla de la cebada y hace referencia a cuando Yeshua resucitó. La fiesta de Omer Reshit, que es la fiesta del primer Omer, o de la primera gavilla, hemos comentado que se puede confundir con la fiesta de las primicias. Sin embargo, pues no lo es, porque en el hebreo la traducción es Reshit, no Bikurim, como sí está en lo de las primicias. Em, a partir de allí, después de que se trae la primera ofrenda, que es de cebada, esta es elevada y mecida al ser presentada delante del Eterno y se puede considerar como símbolo de la resurrección. Eh, en Vayikra 23 encontramos todas las fiestas del Eterno. Dice Vayikra 23, 9 al 14. Dice, dice, dile a los hijos de Israel después que entren a la tierra que yo les estoy dando y recojan sus cosechas maduras, traerán al Cohen, al sacerdote, un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Él mecerá el homer delante de Adonai para que sean aceptados. El Cohen lo mecerá en el día después del Shabbat. En el día que mesan el manojo, ofrecerán un cordero sin defecto
en su primer año como ofrenda de ascensión a Adonai. Su ofrenda de grano será un galón de harina fina mezclada con aceite de oliva, una ofrenda hecha por fuego a Adonai como aroma fragante. La ofrenda de libación será de vino, un cuarto. No comerán pan, grano seco o grano fresco hasta el día que traigan la ofrenda para su Elohim. Este es un decreto permanente por todas sus generaciones, no importa dónde vivan. Y seguido de esto, pues viene la fiesta de las semanas o la fiesta de Shavuot. Viene después de la fiesta de Omer Reshit. Levítico 23:15 dice, desde el día después del día de Shabbat, esto es, desde el día que ofrecieron el Omer de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas, 7 Shavuot. Una semana se dice Shavua, entonces varias semanas sería Shavuot. Esta fiesta también se conoce como Pentecostés y no es la traducción más correcta, pero pues también la nombran así. Entonces, después del Omer Rashid, se deja de traer ofrendas de la tierra hasta que llega la fiesta de las primicias de Bikurim, que es 49 días más tarde, habiendo pasado la fiesta de las 7 semanas y cumpliéndose los 50 días en la que se trae la ofrenda de todo grano nuevo. Shavuot o Pentecostés es el día sexto del tercer mes, cae en ese día, y es el derramamiento del Ruach HaKodesh. En Vallecra 23:16 nos dice, hasta el siguiente día de la 7ª semana contaréis 50 días y entonces presentarán una ofrenda de grano nuevo a Adonai. Y aquí vamos a hablar de dos puntos de vista que existen porque, digamos, lo más complejo de estas fiestas viene más que todo con Pesach y con la cuenta del Omer, con la entrega del Omer Reshid, esa festividad. Y entonces hay como dos tipos de entendimientos sobre esta fiesta. Está lo que dicen los Perushim, los fariseos, y lo que dicen los Saduquim, que son los saduceos, que serían como los Kohanim, los sacerdotes. Y pues hay ciertas cosas importantes entre los dos puntos. Los fariseos dicen que el día 14 es el sacrificio, entonces iniciamos el día 15, que es al atardecer del 14, sí, del 14, terminando el día 14 en la noche, empieza el día 15, empieza en la noche, y este día dice la palabra que es el primer día de la fiesta de Hat Matzot, que son de panes sin levadura, y este es un día de Shabbat. Y el 14 no es Shabbat, el 14 es el día del sacrificio que se hace en la tarde para poder iniciar y comerlo en el día 15, que es el primer día de Hat Matzot. Entonces, ¿cuándo es la fiesta de Omer Reshit? Después de este Shabbat, dice la palabra, pues sería el día 16 de Aviv, o Nisan, que es el primer mes. El día en el que se trae la cebada o la gavilla. Pues es interesante porque si nosotros lo vemos conforme a la resurrección de Yeshua, que dice aún en el catolicismo, supongamos que murió el viernes, estuvo sepultado el 15 y resucitó el domingo. Obviamente no pudo haber sido viernes, pero en esta cuenta sería en el tercer día. Y nosotros vemos que en la palabra, en el tercer día, pasan muchas cosas. Si escudriñamos la palabra dice muchas cosas del tercer día. Por eso es que Omer Reshit lo relacionamos también con la resurrección. Eh, en la circuncisión dice que el día más doloroso es el tercer día, que eso está en Bereshit, dice que el tercer día hizo salir la tierra de entre las aguas, que proféticamente hablando es la resurrección. Son varios textos en que la Biblia nos habla del tercer día. ¿Por qué sabemos que el día 14 cayó el miércoles? Porque dijimos que el día 10 se separa el cordero y eso se conoce como Shabbat Gadol o un Shabbat alto, que significa precisamente eso, un
Shabbat grande. Entonces, el día 10 del primer mes es cuando es Shabbat Gadol, así que el día 14 cae un miércoles. Entonces se cuentan 3 días. Recordemos que hemos hablado que los días bíblicos comienzan en la tarde, de tarde a tarde, es decir, viernes tarde a sábado tarde, es el 10, que es Shabbat Gadol, cuando se separa el cordero. El sábado tarde a domingo tarde sería el día 11, domingo tarde a lunes tarde, día 12, lunes tarde a martes tarde, día 13, martes tarde a miércoles tarde, día 14, que sería el sacrificio, porque dice entre las dos tardes, o sea, miércoles tarde a jueves tarde. Y este es interesante porque dicen que Yeshua resucitó en Shabbat y ahí sería día 16. Y los perushim, los fariseos, que eran los que decían precisamente que él era el 16. Y si nosotros contamos desde este día, ¿qué día va a ser Shavuot? Pues la cuenta nos va a dar que el día 6 de Sivan del tercer, o sea, el 6 del tercer mes. Vimos en Levítico 23 que dice, después del día de Shabbat iniciarán a contar las semanas, o sea, los 50 días que comprenden las 7 semanas. Y fue el día cuando trajeron el Omer Reshit, la primera gavilla de cebada. Y pues podemos recordar que los fariseos son aquellos que interpretan la Torá, dando la explicación de las cosas. Shaul, por ejemplo, era fariseo y la línea judía salió básicamente de los fariseos. Pero pues muchos fariseos se apartaron y pues renegaron de Yeshua. Pero en la época de Yeshua había fariseos que sí creían en él como el Mashiach. Los creyentes en Yeshua están divididos y están divididos y esta división de pensamiento fariseo está con los fariseos y los saduceos y aún hoy en día esto existe. Los fariseos dicen esto porque en Shemot 19 dicen que Shavuot sería el día 6 del tercer mes. Dice, en el tercer mes, después de que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Misraim, el mismo día ellos vinieron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidim y llegaron a la estepa, al desierto de Sinaí. Ellos acamparon en la estepa, en el desierto, al oriente del monte, acampó Israel. Moshe subió a Elohim y Adonai lo llamó desde el monte. Aquí está lo que dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que yo hice a los Misraim, a los egipcios, y cómo yo los cargué sobre alas de águila y los he traído a mí. Entonces, ¿qué dicen en esto los saduquim, o sea, los saduceos? Que son también una línea muy fuerte dentro de los hermanos Enejat. Algunos están en la línea de los perushim, fariseos, otros, la mayoría, están más en la línea de los saduquim, que son los saduceos. Pero nosotros como Shana decimos, todos vamos a ir al Eterno. Nosotros pensamos que los dos tienen revelación. Saber quién tiene totalmente la verdad, pues es difícil. Y el hecho del tercer día es interesante porque Yeshua dijo, vendré y entregaré mi cuerpo y al tercer día, siempre decía, todo habla del tercer día y hay muchas citas bíblicas donde nos hablan del tercer día. Y dice, después de su muerte, pues resucitaría al tercer día. Pero pues hay un versículo que no habla del tercer día, sino de 72 horas, mm, el, el día 3 dice 3 días y 3 noches, habla el texto. Eh, Porque pues Yeshua hizo referencia a esto cuando le preguntaron qué señales nos das. Y entonces él dijo en Matillar 10, 12, 39, 40, dice, él respondió, ¿una generación malvada y adúltera quiere una señal? No, no va a dársele más señal que la del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Ben Adam en las profundidades de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, al hacer bien la cuenta de 3 días y 3 noches, no es el resultado del tercer día, sino que ese día sería como el cuarto día. Eh,
una de las formas como de poder entender esta parte del tercer día es como contamos hoy en día, o cuando le dice a uno, nos vemos dentro de 8 días. Si uno contara como lo entendemos a nivel occidental, pues empezaríamos a contar desde el otro día, no contamos ese mismo día, pero en el judaísmo, en Medio Oriente, en esos lugares, allá se cuenta desde el día que están diciendo eso. Entonces, por ejemplo, nos vemos dentro de 8 días. Hoy es jueves, nos volveríamos a ver el próximo jueves, pero si contáramos de forma occidental, nos daría 7 días. Pero si lo contamos de forma oriental, nos da 8 días porque estamos contando hoy también. Hoy es el primer día, mañana el segundo, y el próximo jueves sería el octavo día. Entonces, eso es lo que hace referencia a que siempre dice y al tercer día. Entonces, él fue crucificado el 14, que sería el primer día, el 15 es el Shabbat y sería el segundo día, y el tercer día sería el 16 de Nisan. Entonces, siempre nos da el 16 de Nisan y ese día, pues es las primicias, él fue el primero en resucitar y empezaríamos a contar desde allí, que es el día siguiente al Shabbat, empezaríamos a contar los 50 días o las 7 semanas más uno, que son 49 días más uno, que es Shavuot, en esos 50 días. Entonces, pues hay ciertas diferencias en estos dos conceptos que tienen los fariseos y los saduceos, que muchas veces se confunden, pero nosotros como Shana, pues nos apoyamos en el tercer día porque hay mucho sustento bíblico que habla del tercer día. Las 3 días y 3 noches solo hay un texto y eso habla básicamente de las señales del final de los tiempos, si lo leemos completo. Eh, y a continuación vamos con las fiestas de otoño, que son las siguientes, la segunda parte de las fiestas. Bueno, entonces vamos a ver la segunda parte, las segundas fiestas que son las de otoño. Empezamos con Yom Teruah, que es el primer día del séptimo mes. En Levítico, Vallicar 23, 23, 25, dice, y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, en el séptimo mes, el primero del mes, será para ustedes un día de descanso completo para recordatorio, es decir, un Shabbat, una convocación Kadosh, anunciada con toques del shofar. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario y traigan una ofrenda hecha por fuego a Adonai. En la escritura dice harán teruá, o sea, harán sonar el shofar, que está traducido como toque de trompeta, pero también es clamor, es grito de guerra. Y aquí estamos hablando del primer día del séptimo mes. Es la única fiesta que se celebra el día primero del mes y es Yom Teruah. La única fiesta grande en la que no hay luna. ¿Y cómo sabían que no había luna? Dicen que tenía que haber dos testigos. Iba primero uno y miraba y decía, no, no hay luna. Y después iba el otro y decía, no hay luna. Entonces, sabiendo esos dos testigos, iniciaba el mes. En Yom Teruah es donde se toca el shofar. Sabemos que es donde Yeshua va a venir. Y los Yehudí, los judíos, dicen que en esta fiesta, pues, como dice la Biblia, que no se sabe el día ni se sabe la hora, pero que está avisado que va a venir. Y de eso, pues, se trata, ¿no? De saber que el Eterno dijo que habría esa fiesta y que Él vendría. Pero puede ser que haya una interpretación porque en hebreos escribimos la palabra
Tishrei. De aquí podemos entender que si escribimos el día primero en hebreo, es primero de Tishrei. Esto es una permutación de Bereshit. Y en el primero de Tirre se dice que fue el principio de la creación. Y esto tuvo que haber sido como un estruendo. Ahí es donde se dice que hubo la luz, que en ese día el Eterno creó la luz. Al crear la luz, tuvo que haber un estruendo y esa iluminación grande, y ahí es donde dicen los Yodí que pudo haber sido, que ahí tuvo que ser el inicio del mundo en Yom Teruah, porque es el primer día del mes perfecto. Este día también se llama, los Yehudí tienen varios nombres. Ese día también le dicen Yom Teshuvah, que es el día del arrepentimiento. Yonadín, que es el día del juicio, y se le llama la coronación del rey, y también Yon Asicarón, que es día de conmemoración, también como el tiempo de angustia de Jacob o dolores de parto. También se le conoce como apertura de las puertas, las ceremonias de las bodas de Kedushin, la resurrección de los muertos o la última trompeta. Eh, con todos esos nombres se le conoce en el judaísmo. Toda esta información nos lleva a qué? A la venida del Mashiach. Porque, como dice que en la venida de Mashiach sonará las trompetas. Es un día donde van a haber esos dos testigos. Es un día de clamor de guerra, es un día de tristeza, de clamor de alegría. Es decir, es teruah, es todo. Por esto nosotros creemos que así como inició el universo, también, así también se va a acabar. Como Shana, no, para Oshana no es Rosh Hashanah, o sea, cabeza de año. No es el inicio del año, porque el inicio del año es el primero de Nisan. Pero también se le podría, le pueden decir Rosh Hashanah, porque Rosh Hashanah es el cambio de un nuevo ciclo a nivel del universo, cuando cambia, cuando hay un cambio. Y Shana no solamente significa año, sino ciclo. Entonces por eso también ellos lo podrán llamar Rosh Hashanah, no refiriéndose al año. Y puede ser que en este día Mashiach vuelva. Se dice que es lo más probable que sea ese día. De allí viene la siguiente fiesta, que sería Yom Kippur. Yom Kippur, que es el día 10 del séptimo mes. En Levítico, en Vayikra, dice 23, 26, 28, y habló Adonai a Moshe diciendo: el 10º día de este séptimo mes, en Yom Kippur, tendrán convocación Kadosh. Se negarán a sí mismos y traerán una ofrenda hecha por fuego a Adonai. No harán ningún tipo de trabajo en ese día, porque es Yom Kippur, para hacer expiación que ustedes harán delante de Adonai su Elohim. Esta Moadín, esta fiesta también se le llama el Día del Perdón, el Día de la Expiación o Día de las Expiaciones, que sería Kippurín. Y el fin es cubrir la falla, eh, el pecado, haciendo qué, haciendo teshuvá, retornando, porque teshuvá no es en sí solo arrepentimiento, sino el retorno al Eterno. Es un día de aflicción para el alma, para recibir ese perdón. Y en esa Madín se traían dos chivos, uno para Elohim y otro para lanzarlo al desierto, que era Azazel. O sea, que era Azazel, no, que ese chivo se le llevaba a Azazel
que era como ese demonio que esperaba allá en el desierto. Uno era enviado allá y otro era para el sacrificio del Eterno. Ese chivo que se enviaba a Sacel, dice que se lanzaba por un barranco, que era para que se lanzara por un barranco. Durante esta fiesta todo el pueblo espera el perdón del Eterno. Y es el único día en que el sacerdote entraba al lugar santísimo. En el año solo había un día en que el sacerdote entraba al lugar santísimo. Si el sacerdote estaba, si el sacerdote estaba en pecado, él iba a morir allí. Entonces, ¿qué hacían? Porque ahí nadie podía entrar. Entonces el sacerdote en sus vestiduras usaba campanas y también se colocaba un cordón rojo, porque cuando dejaban de oír, mientras él se estuviera moviendo, iban a sonar esas campanas y era un indicio de que él estaba vivo. Pero si dejaban de sonar esas campanas, esperaban un tiempo y si no sonaban más, entonces alaban ese cordón para poderlo sacar de allí, porque nadie podía ir a entrar por él. Entonces, por eso se colocaban ese cordón. En caso de que estuviera en pecado, iba a morir. Dice que se ataba un hilo rojo o un cordón rojo. Y en Yeshayahu, en Isaías 1:18 dice, y vengan ahora, dice Adonai, razonemos esto juntos. Aunque su pecado sean como escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como lana. Entonces, se hace como referencia a esto. Porque el día 10 del séptimo mes, en Daniel 1:10-12 dice, entonces Daniel dijo a Mesla, a quien el jefe de los eunucos había puesto a cargo de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Daniel les dijo, por favor, trata y prueba con un experimento en tus sirvientes por 10 días que solo nos den legumbres para comer y agua para beber. Entonces, todo esto hace referencia a este tiempo de expiación. Dice que es una prueba que dura 10 días también, porque lo podemos ver en Apocalipsis 2:10. No tengan temor de lo que están próximos a sufrir. Miren, a Satán echará a algunos en la prisión para ponerlos a prueba y tendrán tribulación por 10 días. Permanezcan llenos de fidelidad, aún hasta el punto de muerte, y yo les daré vida como sus coronas. En sí, son esos pruebas, son esos 10 días de prueba, como de terror que se van a sufrir. Es una prueba para ver realmente quiénes somos. Y en Levítico Vallicra 23, 29, 30 dice, cualquiera que no se niegue a sí mismo, es como hacer un ayuno, en este día será cortado de su pueblo. Y cualquiera que haga cualquier tipo de trabajo en ese día, yo lo destruiré de entre su pueblo. Por eso en esta Muadín hacemos un ayuno es un ayuno de expiación y de probarnos realmente quiénes somos ante Elohim. Son días de prueba para mantenernos firmes a Él. En Vallicra 23, 31, 32 dice que no harán ningún tipo de trabajo y que es un decreto permanente por todas sus generaciones. Por eso nosotros, si es permanente, si es eterno, nosotros lo tenemos que guardar, lo tenemos que practicar, no importa dónde habite. Será para ustedes un Shabbat de descanso completo y se negarán a sí mismos, descansarán en su Shabbat desde el anochecer del noveno día del mes hasta el siguiente anochecer. Entonces dice que esa aflicción que nosotros tenemos que hacer
Es un ayuno que va a durar 25 horas, porque, porque el día tiene pues 24 horas, pero pues se hace siempre desde la noche anterior para hacer, esa hora extra, porque los Yehudim lo hacen porque no quieren errar de ninguna manera, no quieren faltar, entonces se hace esas 25 horas, porque es preferible dar más a que le falte, a que uno tenga faltante de entrega al Eterno. Ahora viene la séptima Moed, que es el Sukkot, que es el día 15 del séptimo mes. En Vayikra, en Levítico 23, 33, 34 dice, y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, en el día 15 de este séptimo mes, que es la fiesta de Sukkot, por 7 días para el nombre de Adonai. Y es a los 15 días del mes séptimo. Será esa fiesta solemne de los tabernáculos. Sukkot es cabañas, tabernáculos o tiendas de reunión. Y el primer día será un Shabbat. Digamos, esta fiesta dura 7 días, pero se hace el Shabbat en el primer día y en el séptimo día, así como Pesach también después del Shabbat se puede trabajar, pero en el octavo día también será ese Shabbat. En Levítico, en Vayikra 23, 35, 36 dice, en el primer día habrá convocación Kadosh, no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Por 7 días traerán una ofrenda hecha por fuego a Adonai. En el octavo día tendrán convocación Kadosh y traigan la ofrenda hecha por fuego a Adonai. Es un día de asamblea pública, no hagan ningún tipo de trabajo ordinario. ¿Qué se hacía en Sukkot? Eso lo tenemos en Vayikra 23, 39, 42. Dice, pero en el día 15 del séptimo mes, cuando hayan recogido el producto de la tierra, observarán la fiesta de Adonai por 7 días. El primer día será de descanso completo y el octavo día será de descanso completo. En el primer día llevarán los frutos escogidos como limón, como palmas, ramas espesas, sauces del río, y celebrarán en la presencia de Adonai, su Elohim, por 7 días. Lo observarán como una fiesta Adonai 7 días al año. Es un decreto permanente, generación en generación. Guárdenla en el séptimo mes. Vivirán en Sucot por 7 días. Todo ciudadano de Israel vivirá en un azúcar, para que de generación en generación de ustedes sepan que yo hice que los hijos de Israel vivieran en Sucot cuando los saqué de la tierra de Misraim. Yo soy Adonai su Elohim. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros la celebramos siempre porque vamos a estar recordando cómo nuestros antepasados vivieron allí en el desierto, que vivieron fue en esa Sukkot. Y aún también dice el Eterno que él también vivió en una azúcar, él vivió en un tabernáculo para estar dice que él vivió en un tabernáculo para estar contigo y tú viviste allí y allí, ¿qué sucedió? Allí, cuando el pueblo de Adonai estuvo en el desierto, les faltó agua, no tenían nada que sembrar, pero nunca les faltó alimento, nada les faltó. Allí ni siquiera tenían que trabajar y nada les faltaba, porque él les sustentó todo. Aún dice que en el desierto el pueblo ni siquiera la ropa se le envejeció, nunca les faltó nada. Entonces, él siempre los sustentó.
Él siempre sustentó eso y es de la manera en que nosotros debemos vivir sin preocuparnos, siempre confiando en Él, siempre. Él nunca nos va a faltar y siempre va a darnos todo lo necesario. Una tienda en el desierto es algo que pasa, algo que se acaba, pero tenemos que saber que Él nos sustenta y, y Él siempre debemos vivir en esa alegría, en ese gozo de saber que Él siempre nos va a cuidar y que este es un mandamiento para siempre. El octavo día es Shabbat de descanso. Y el octavo día, ¿cómo se dice? Es otra fiesta que es el Shemini Atzeret. Está en Vaikra 23:36. Por 7 días traerán una ofrenda hecha por fuego a Adonai. En el octavo día tendrán convocación Kadosh y traigan la ofrenda hecha por fuego a Adonai. Es un día de asamblea pública. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Entonces, el octavo día, ahí es cuando también será un Shabbat, un día de reposo. Es la culminación de todas las fiestas y allí se trata de la fiesta de las bodas del Cordero. Él pues ya vino a habitar entre nosotros y nosotros somos parte de él. Las Sukkot son para los invitados. Dice que en ese día, como celebran los Yehudim, siempre para ellos es importante tener un invitado. Y ellos siempre buscan eso, de que haya un invitado, porque si no, sienten que no están haciendo la Madín completa como debe ser. Pero nosotros no somos los invitados, nosotros somos la novia. En esta fiesta es donde se sacrifican 70 animales. ¿Y por qué 70 animales? Porque representan las 70 naciones que componían el pueblo de Adonai. Y cada día de la fiesta de las Moed se hacían estos sacrificios. Se dice que Yeshua nació en una azúcar y se dice que Yeshua eh, se encarnó en Shavuot, y nació en el día de Sukkot. Y eso pues es un simbolismo, de nacimiento, que ahí es donde en el octavo día pues en Shemini él nace. ¿Cuánto es lo mínimo que dura una boda? Una boda judía dura 7 días. En este día dice que Yeshua viene en esta mujer de Shemini Atzeret, dice que él viene a hacer ese juicio, junta a todos a ver quién es cabrito, quién es oveja, y es cuando en ese día Hasatán va a ser quitado y será esa boda del Cordero en Sucot. Si contamos todas las fiestas, podemos decir que son 8, porque es el número el 8 es el número de lo sobrenatural. El séptimo día, o el número 7, es el día y es el número perfecto, pero el 8 es un nuevo inicio. Por eso en el día octavo pasan muchas cosas, porque es algo que vuelve a empezar. Por eso, para referirnos al inicio de la semana, sería el día 8. Si contamos esas fiestas, más las 7 fiestas, más el Shabbat, ahí nos va a dar 8 fiestas. También podemos contar las extras, que serían 9, que es el número que
representa el Emet, que representa la verdad. Así que esto significa que estas fiestas son verdad. ¿Y quién es la verdad? Pues nuestro Yeshua, nuestro Mashiach. Hay otras fiestas menores también. Estas fiestas son Hanukkah y Purim. Así que contando estas 8 anteriores más estas 2, nos van a dar 10. Y 10 son los mandamientos. También es el número completo, es el cierre. Si las contamos como si fueran 9, más los 2 menores, entonces serían 10. Y serían 11. Y el 11 trata que va a llegar el 12. El 12 es completo, el pueblo completo de Israel, sus 12 tribus. O sea, todo está, todas estas, Madín, todo lo que está en la escritura, todo nos lleva al pueblo de Adonai, a Israel, y a que nosotros somos su novia, a que él es nuestro Elohim, que Él va a venir por nosotros. Celebrando estas fiestas, es como nosotros nos identificamos, como nosotros nos representamos. Y allí está este número completo, que es el pueblo, los 12 tribus de Israel. En Hanukkah, en Hanukkah, en Purim, son estas fiestas menores donde se lee también el libro de Esther, donde se lee también Macabeos, y se recuerda todos estos tiempos que vivieron el pueblo de Adonai. Y bueno, hasta aquí terminan todas las Moadim. Pues Hanukkah y Purim son como fiestas tradicionales que nos muestran identidad de pueblo, pero no son fiestas como Mikra Kodesh, como santas convocaciones. Pero sí las tenemos en cuenta precisamente porque representan al pueblo, nos dan esa identidad. La celebran mucho el pueblo yehudí, pero nosotros somos parte del pueblo y por eso nos sentimos también identificados porque son para el pueblo, son fiestas como populares, como es las fiestas populares de cada lugar, de cada país. Nosotros nos identificamos con ellas como pueblo. Y pues esto es todo por hoy, llamados. Muchas gracias por su asistencia. Gracias por estar acá, por acompañarnos. Bendiciones.